Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Viviano Villarreal es un arquitecto mexicano de renombre internacional egresado del TEC de Monterrey. Fue colaborador del estudio de arquitectura OMA en Hong Kong y fue ahí donde la cultura y la innovación forjaron su filosofía. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Viviano Villarreal hablan sobre su paso por Hong Kong y cómo ha ido construyendo su filosofía de diseño a través de los años. Vivi es una empresa global de iluminación nacida en Barcelona, con presencia en 103 países de todo el mundo. Una marca en constante evolución que ha logrado un crecimiento sostenido a través de su creciente catálogo de productos contemporáneos. Vivi es un referente mundial en soluciones de iluminación innovadoras, ofreciendo un servicio integral y defendiendo un nuevo enfoque holístico en el diseño de iluminación. Bienvenidos a un episodio de Designaholic que casi que platicamos un episodio completo antes de que se pusieran las cámaras porque tenía rato de no ver a mi invitado de hoy y es alguien que también tiene un podcast y que es un gran arquitecto y que estoy muy contento que por fin se siente conmigo. Bienvenido, Viviano. Muchas gracias, Jorge Diego. Un gusto estar aquí contigo y con tu equipo. Y bueno, mi podcast no es tan profesional como el tuyo, ¿no? Entonces, súper honrado por la invitación. Yo creo que en tema de... Deja tu podcast, cualquier proyecto, ¿no? No se trata de la perfección, se trata de hacer, ¿no? Claro. O sea, de que las ideas no se queden en el tintero. Y este podcast yo lo mastiqué mucho, ¿no? O sea, tenía esa inquietud de, pues al final me gusta hacer cosas que yo consumo, ¿no? Okay. Yo consumo mucho podcast, sí. ¿No? Y bueno, Designaholic antes, no sé si sabes esa parte de la historia, pero del 8 al 18 fue un blog. Okay. Donde escribí más de 1000 posts y de lo que veía, de lo que viajaba y demás. Entonces, en la pandemia que me aburrí mucho, dije, este es el momento de revivir Designaholic. Primero arranqué con el newsletter y ahora estamos con el podcast, que bueno, digo ahora, pero ya llevamos 4 años. Esta es la 4ª temporada. Sí. Y bueno, nos tomó 150 y tantos episodios que te sentaras conmigo. Bueno, no porque por no querer, ¿verdad? Sí, no claro. Coincidimos en las veces anteriores. Pero lo que mencionas ahí es interesante porque también a mí me gusta lo que tú mencionas, es hacer el proyecto, no masticarlo de por vida o por tenerle miedo a hacerlo, sino el tema también de que nunca están acabados los proyectos, como que van cambiando con el tiempo. Eso a mí se me hace bien interesante. Y también es interesante que saques lo que traes dentro. O sea, tu podcast que le mete ese tema como de filosofía y de teoría de arquitectura es un ángulo que yo no soy muy familiar a él. Entonces, por lo mismo me interesa bastante y por eso lo escucho, ¿no? Yeah. Entonces, al final, no solamente hiciste, sino también aportas otra perspectiva y ese tipo de cosas tiene muchísimo valor. Faltan. Gracias. Sí, bueno, y ahí es un dúo porque Jacobo es el filósofo y yo soy el arquitecto. Y Jacobo, yo siempre he dicho que es como que el Tarantino de la arquitectura porque él creció en filosofía en la Autónoma de Nuevo León, pero estaba a cargo de la biblioteca y a través de su trabajo en la biblioteca conoció libros de arquitectura y se clavó y acabó haciendo una maestría que tiene que ver con arquitectura y pues ahora yo creo que es más arquitecto que filósofo. No sé si me matara él por decir eso, ¿verdad? Pero somos como que yin yang en ese sentido, porque la filosofía en el diseño pues tiene mucho que ver, ¿no? Es la idea detrás de cada proyecto, sea de la escala que sea, de si diseño gráfico, arquitectura y demás, tiene que haber un concepto detrás y eso para mí yo lo ligo mucho con la filosofía. Claro. Y bueno, si ahorita alguien... ¿Conoces a alguien ahorita que estabas esperando en el café? Disculpa, que si te estoy esperando mucho tiempo. Ahorita que estabas esperando en el café, si te topas a alguien y te tienes que presentar, ¿cómo te presentas? Yo soy Viviano, soy arquitecto, soy catedrático y pues por ahí empezaría. ¿Y podcaster? Sí, bueno, es que el podcast es parte yo lo veo como una rama de ser docente. Claro. Fíjate que ese fue un proyecto de la pandemia porque la Autónoma de Nuevo León, que estaba dando yo clases ahí en ese momento, pues cierra con una idea de que, no sé si recuerdas que estábamos a semanas de Semana Santa, entonces cierran todos y dicen, bueno, pues nos vamos a Semana Santa y a ver qué pasa cuando regresemos. O sea, no había un plan. Cuando otras instituciones tenían pues todos unos protocolos puestos, así como se dice en inglés, in place, ¿no? El plan México 4 por si iba a pasar esto, ¿no? Y alumnos
nos escribían y decían, oye, sabes que tú no me das clase, pero estoy en tesis y no veo qué va a pasar y yo me quiero graduar y se está cayendo el mundo. Y entonces era el tema de llegar a más alumnos de la manera más fácil posible, ¿no? Entonces empecé a dar revisiones a través de Zoom, alumnos que no eran míos, y nuestros alumnos míos y de Jacobo no nos conocíamos. Nos dijeron, oye, deberían de hacer un live. Yo odio ese formato porque es muy tonto, porque te quieres conectar y estás esperando y todo el mundo está viendo y estamos esperando que entre no sé quién. Pero hicimos el live porque nos lo pidieron. Esos fueron mis pruebas para ver si me lanzaba a hacer un podcast. Yeah. Hice varios lives. Sí. Creo que, o sea, algo rescatado de la pandemia es que hizo a la gente mucho más abierta a estos formatos de interacción, ¿no? Y a realmente aprovechar las pantallas para conectar y no para desconectarnos. Sí, bien dicho. Y así fue, porque ese live después dijimos, esto no es un live, esto fue un podcast, hay que hacer un podcast. Y de ahí salió. No nos conocíamos. Yo creo que nos conocimos como hasta el episodio 22. En persona. Sí. No, pues no se podía porque era la pandemia. Sí. Ok. Así fue. Está genial. Oye, Viviano, ¿y tú creciste en Monterrey? Yo nací en el extranjero, pero crecí en Monterrey. O sea, yo soy 100% regio. Entonces soy nada más internacional de papeles, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste a la arquitectura? ¿Tu familia, había gente en creativa o cómo fue ese camino? Fíjate que no hay ningún arquitecto o alguien que esté relacionado al campo de diseño en las generaciones que tengo conocimiento de. Pero me acuerdo perfectamente cuando yo le dije a mi papá, y así es otra historia de cómo llegué a esa decisión, pero cuando yo le dije que quería ser arquitecto y le dije que quería ir a ver varias universidades en Monterrey que tenían el programa de arquitectura, y me dice, ¿por qué le dudas? Y yo, ¿cómo que por qué le dudas? O sea, es el TEC. Mi papá estudió en el TEC, pero no se graduó del TEC. Entonces le dije, ¿pero cómo? Pues es que fíjate que en ese entonces estoy hablando del 2002 por ahí, ¿no? Fíjate que la UDEM tiene un programa que es mucho más como que artes liberales y el TEC es más ingeniería y pues la arquitectura no es ni una ni la otra. Digo, yo no sabía nada de lo que estaba hablando y yo soy malísimo por las matemáticas. Y me dijo, estamos en una cena de Navidad. Y me dice, pues si le tienes miedo a las matemáticas, mejor ni te metes a arquitectura. Pues fui a ver todas las universidades y al último como quiera me metí al TEC. También el TEC, no sé si sigue existiendo eso todavía o no, pero tenías un pase directo si hiciste la prepa TEC o el bachillerato. Sí. No sé si sigue eso todavía o no. Y como quiera fui, tomé el examen de otras universidades de la UDEM y demás. Y sí dije, no, sí, el TEC. Entonces me metí y reprobé una mate y reprobé una física. Pero yo reprobé 20, entonces no te apures, estás en el lugar correcto, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Porque también cuando yo estaba viendo qué estudiaba, yo estudié prepa TEC en Tampico, hice el mentado examen que te hice que estudiar. Tus aptitudes. Y me salió diseño industrial y arquitectura mero arriba, ¿no? Mi mamá es arquitecta y me dijo, no estudias arquitectura, ¿no? Porque ella no ejerció y demás. Y mi papá también estudió en el TEC. Poco, se tuvo que regresar. Él era de Victoria y se tuvo que regresar a Victoria. Pero también yo creo que también mi papá tenía esa espinita de no le pienses, métete al TEC. Pero déjame te cuento algo. Yo no sabía de dónde venía todo esto. Porque él estudió en Estados Unidos. Y entonces ahí aprendí un poco más de la historia de mi papá. Él se metió a arquitectura 2 semestres en el TEC de Monterrey. Yo no sabía, no tenía ni idea. Y ya cuando estoy en mi segundo semestre me dice, ven. Y me saca sus planos y sus dibujos. Le dije, ¿cómo? Él estudió negocios en Estados Unidos. Él se ganó una beca por deporte en un community college de Texas, se llama Lamar University, becado al 100%. En el Valley. Pues un poquito más entre Austin y Luisiana. 100% becado. Cuando no hablaba una palabra en inglés, allá lo aprendió. Y le dijeron, si tú quieres estar becado por deporte, no puedes seguir estudiando arquitectura, tienes que cambiarte porque los torneos no empatan con tus entregas. Claro. Y se cambió a business. Wow. Yo nunca me había enterado. Entonces gran historia. Ya cuando yo estaba ahí, y ahí los tengo, me sacó sus planos y ahí está. ¿Y qué buena calificación o no? Pues para dibujo de primer semestre estaba bien, le pongo un 85. Oye, qué para historia. Aparte, ha de disfrutar mucho tu papá, tu trayectoria, ¿no? Y tus proyectos, o sea, por lo menos en
mi mamá, arquitecta, diseñadora gráfica, pues siempre muy atenta y muy interesada y diálogos padres de lo que estaba estudiando y lo que estoy trabajando y demás. Siempre me han apoyado muchísimo mis papás en todo, en toda idea loca que he tenido. Siempre están ahí para aconsejarme y darme sus opiniones y apoyarme en lo que yo decido. Pero mi mamá, especialmente desde muy joven, era la que se preocupaba por llevarme a galerías de arte y museos, aunque a veces yo no quería, a pataleadas. Ella fue la que me dio esta introducción a arquitectura de diferentes tipos y a tener la sensibilidad de apreciar arte y el tema contemplativo. O sea, mi mamá va de viaje familiar con nosotros y hace apuntes de lo que está diciendo un guía y demás y los tiene guardados todos. Entonces, esa sensibilidad me la dio ella y a lo mejor hasta en la sangre la traigo un poco gracias a su lado, ¿no? Claro, y es importante, o sea, igual, en mi casa, por más de que íbamos a Los Ángeles, a Disney, teníamos que ir a un museo. Ya. Y a un museo de ciencia y un museo de arte. Sí. Y aunque fuéramos a donde sea, como que el ir a museos es algo que yo... hay una conexión fuerte con mi familia, ¿no? El ir a museos, el aprender, ¿no? El constantemente estar aprendiendo. Claro, y entender que de repente te topas que sin ser muy sensible necesariamente, hay ciudades que son museos al aire libre. Claro. Y entender eso de que mira este espacio, ve cómo funciona, ve cómo es la gente, ve cómo se activa el lugar diferente a como es en tu ciudad, en Monterrey, donde hemos vivido, ¿no? Y así es como llegaste a la decisión, porque ahorita decías que es otra historia de cómo llegaste a la decisión de estudiar arquitectura. Mira, la he contado en un par de ocasiones, pero es una historia bonita porque es medio extraña. A lo mejor has escuchado esto, es muy trillado, pero yo estaba enamorado de los Legos, ¿no? Para mí, llegar del colegio era para llegar a jugar con Legos toda la tarde. Y un día, cuando tenía como 6 años, porque el Lego lo compras y te dice qué hacer con esa cajita, pero lo mejor es después tronarlo y hacer lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y entonces juntas las piezas random y aquí voy a hacer algo. Estaba haciendo yo un hotel, según yo, tenía 6 años y venía bien emocionado regresando de clases para seguir trabajando en mi hotel y me topé con que lo habían guardado. Y yo, ¿cómo que lo guardaron? Pues destrozaron todo mi diseño que estaba a 50%, ¿no? En construcción y lo guardaron porque lo había dejado tirado en el cuarto de mi cuarto. Porque todavía no terminaba la obra. Exacto, estaba en proceso. Bueno, hice un enojo terrible y mi mamá me estaba viendo de arriba hacia abajo porque estaba chaparrito, ¿verdad? Y le estaba diciendo, ¿cómo que lo guardaron? Estaba construyendo mi hotel, no sé qué. Y en eso veo la cara de mi mamá cambiar y se asusta. Y yo me callo y digo, ¿qué pasó? Y me dice, ven para acá, te está saliendo sangre de la boca. Y yo, what? Entonces me carga mi mamá porque así chiquito estaba y me pone en el lavabo y empieza a lavar la boca. Me había tronado una vena de las encías del coraje y nunca me había pasado eso antes y nunca me ha pasado después. O sea, no es algo que te pasa en las revisiones con tu equipo. Gracias a Dios, no. Y ella después me dijo, ya sabía que iba a ser arquitecto desde ese momento. Wow. Gran historia. Pues es una anécdota interesante, un niño medio raro, pero yo decía desde chiquitito que quería hacer casas de grande. Y eso lo hacía porque me tocaba convivir con unos obreros que estaban trabajando en parches de casa de mis papás. Ampliación de acá, ampliación para acá. Y me ponía ahí a maquetear con ellos y hacer como que con 2 pedazos de madera muestras y demás. Pero yo no sabía que la persona que hace una casa es una arquitecta o un arquitecto, ¿sabes? Después entendí. Tú querías ser maestro. Prácticamente, hacer casas con lo que fuera, ¿no? Sí, genial. ¿Y cómo fue esos años en el TEC? Que justo ahorita antes de entrar platicábamos que coincidimos varios años. Tú entraste en el 2002, yo entré en el 2003, tú saliste en el 7, yo salí en el 2009. Que por cierto... Por ahí nos topamos en los pasillos. Claro, e industrial era visto como una ingeniería muy pesada, porque yo tenía amigas de Chihuahua que están en industrial. Eso ha cambiado mucho. O sea, sí, cuando yo estudié, que yo creo que la carrera de diseño debe haber abierto en el 2000 y yo entré en el 2003. Sí, era una carrera a muy pocos créditos de ser una ingeniería. Yo tuve muchísimas clases con ingenieros, obviamente el tronco común con arquitectos. Y es una de las cosas que me gustaba mucho del TEC, que convivías con otras carreras y por ende generabas un léxico y un entendimiento de cómo comunicarte con gente fuera de diseño. Claro. ¿No? Entonces, esa es de las cosas que yo siempre celebro de mi formación en el TEC. Podía perfectamente colaborar con un arquitecto porque tuve proyectos con arquitectos, pero también con ingenieros, pero también con mercadólogos, etc. ¿no? Sí. Entonces,
Sí, y por eso yo creo que reprobé muchas veces, pero al final se logró. ¿No? Claro. Y yo recuerdo, o sea, pues teníamos esas, estábamos en aulas 2 a mero arriba y me daba mucha risa porque pues ya es que las escaleras eran como muy pequeñas y siempre estaban los arquitectos ahí malabareando con sus maquetas que no se rompieran, que no se cayeran. Y en ese gran pasillo donde estaban todos los salones, las exposiciones que hacían afuera, a mí me fascinaba siempre ver las exposiciones del taller de Agustín, del taller vertical. Sí. Y las ponían ahí en el pasillo y pues era la maqueta, pero también como los dibujos y la investigación y de nuevo, yo como alguien que siempre me gustó mucho la arquitectura, aunque estaba estudiando diseño, era muy padre como compartir eso, ¿no? Y seguramente tocó pues estar viendo proyectos de otras cosas. Claro. No, el TEC fue muy bonito, pero así igual como comentas esos años, pues yo estuve de mis 10 semestres, 3 también fuera. Entonces ¿Dónde tema estuviste? A ver, primero un intercambio que se llamaba Semestre Tech en Barcelona. ¿Elizaba? Que era con la UPC. Ok. Sin embargo, un programa muy especial que lideraba Miguel Roldán, un arquitecto, gran maestro y gran arquitecto ahí en Barcelona, que él como que empezó un instituto que se llama el BAC, Barcelona Architecture Center, y ahí te da las clases. Es en un museo, tiene unos salones y demás. Entonces, de hecho, nunca pusimos pie en la universidad, pero el semestre estaba avalado por la UPC. Y después me fui a 2 semestres de puras prácticas. Uno a Chile con Felipe Sadi en Santiago y luego Holanda en Ámsterdam con Search Architects, que tú conociste aquí a David, porque David, después de ser socio de Search, se hace socio de OMA. Y entonces David de Search, después de un tiempo, me jala después a OMA. Tu primer chamba después de graduado. Bueno, antes de eso, durante el TEC estuviste en el taller de Agustín. Sí y no, es que el taller de Agustín es del taller 1 al 6. Yo estuve en la Cátedra Blanca CEMEX con Agustín. Cátedra Blanca. Sí. Entonces, hasta cierto punto, por X o Y motivo, no tuve la oportunidad de tomar los talleres con Agustín porque como él iba creciendo, él hizo una escuela dentro de la escuela. Sí, perdón. Todo esto que estaba platicando me confundí y me refería a la cátedra. A la Cátedra Blanca, ¿no? Las maquetas de la Cátedra Blanca, los proyectos de la Cátedra Blanca. Eso es a lo que me refería. Porque luego está el taller de Agustín del también. 1 al 6, ¿no? Sí. Pero la Cátedra Blanca, pues al final es como sales con una mini maestría, ¿no? Claro, y bueno, y es un programa especial que tienes que meter tu portafolio, escogen a 10 personas únicamente, es un poco competido, está patrocinado por Cemex, hay un viaje de estudios, exactamente. Digo, unos semestres hay más presupuesto que otros. La verdad, nosotros nos tocó muy buen viaje por Estados Unidos a ver a Louis Kahn y demás. Pero al semestre pasado le había tocado ir a Francia a ver Le Corbusier. Entonces sí pensamos de que... y ahorita Agustín, hijo, que ya también estuvo aquí en el podcast en la temporada pasada, sigue haciendo esos viajes. Claro. Y siempre estoy ahí apuntándole a dónde fuiste acá. Y luego me preguntó también, no me acuerdo, iba a ir a Holanda. Y también me estaba ahí preguntando porque pues yo viví un año en Ámsterdam. Y bueno, grandes viajes y grandes experiencias. Y bueno, yo he retomado eso porque nosotros aprendemos de nuestros mentores y maestros y queremos emular, ¿no? Entrar en ese medio de conversión y luego agregar un poquito nosotros. Entonces, por ejemplo, yo llevo a mis alumnos a Roma y a Venecia a la Bienal cada bienio y ya van 4 bienios que lo hago. Alumnos de aquí, alumnos de Asia y demás. Y ahora es el viaje este verano a Francia y Suiza a ver a todo Le Corbusier y Zumthor. Entonces, pues... No, va a estar genial. Sí, yo apenas fui... andaba haciendo esta maestría que tenía que viajar mucho a Francia y a París. Y en uno de mis últimos viajes dije, es que no puedo cerrar este capítulo sin echarme la Ville Savoy. ¿No? Digo, ya había visto toda la ciudad, los departamentos, el Ville Rocher y todas estas cosas, pero me faltaba Ville Savoy y ir a Poissy y verla, ¿no? Es que digo, si hay una casa que es más icónica del siglo XX, pues es esa, que claro que funcionó muy poco tiempo por casa, ¿no? Pero pues es que es el prisma de la casa del modernismo, ¿no? Y es el momento, ¿no? Es la casa para el carro. Sí, ¿no? Exacto. Y aparte, si hay algo que yo disfruto es los peregrinajes. Claro, no, claro, o sea, sí, de rodillas hasta llegar. Y lo que es difícil de acceder. Claro, por eso te digo, de rodillas. Sí. No, por ejemplo, cuando vas a la Tourette, al monasterio, que les recomiendo a quien escuche, si puede, háganlo, porque ahí puedes dormir y desayunas, comes con los monjes y estás en
conviviendo con Le Corbusier todo a tu alrededor. ¿Y a poco a los alumnos hacen eso en tus viajes? Sí, nos vamos a quedar a dormir ahora ahí. Uf. Hay 50 y tantas celdas y quedan nada más 11 monjes. O sea, es un hotel ya prácticamente, pero ahí siguen los monjes. Y tú si llegas, el autobús te puede dejar justo enfrente, pero no. Tienes que pararte antes y caminar con tu backpack o con lo que traigas hasta llegar al monasterio y subes una colina y luego se ve, ¿no? Entonces es precioso. A mí me pasó mucho eso en Japón, como estos museos de que, pues aquí está la primera tumba de la historia de Japón. Entonces, pues aquí tenemos que hacer un gran museo, un gran museo de Tadao Ando. Sí. Y tienes que atravesar y del tren al tren local y del tren local al camión y del camión a caminar y de repente llegas a esta cosa espectacular, ¿no? En un pueblo chiquito donde no hay nada más que ese museo lejos, ¿no? Claro. Y lo mismo con otras cosas, ¿no? Entonces, ese tema de que te cueste llegar, Marfa, pues un gran ejemplo, ¿no? Sí, o sea, como buenísimo. difícil de llegar, Claro. pero en medio de la nada. En medio de la nada. Y eso hace como más especial la experiencia, ¿no? Yo le digo a mis clientes, ¿qué quieres? ¿Que te regale una botella de vino de taparrosca o de corcho que tengas que batearle con el corcho? Y todos me dicen, pues el corcho. ¿Y por qué? Pues es que las cosas que cuestan trabajo valen más. Y no estoy hablando de valor monetario, o sea, tiene más valor. Claro. Que es lo mismo cuando algo te regalan o algo te cuesta. Sí. ¿No? Ese tema, ahorita que hablas de Japón, cuando alguien regala algo es con las dos manos, ¿no? ¿Por qué? Porque sea lo que sea, tiene un significado. Entonces la reverencia, ¿no? Japón es increíble. Sí, y bueno, hablando de estar en partes del mundo, ahorita platicabas de OMA, ¿no? Sí. ¿Recién graduado te fuiste para allá o cómo fue cómo llegaste a trabajar con Rem Koolhaas? Prácticamente, pero para cuando yo me gradué en el 2008, yo ya había trabajado en varios lugares, ¿no? En Chile y en Holanda. Y aquí en México, pues yo aprendí AutoCAD en la chamba, no en el TEC, por ejemplo, con el arquitecto Alejandro Maiz, haciendo charolas eléctricas de los H-E-Bs, los supermercados. Me graduó, es la crisis del 2008 y también es una historia bonita porque yo le escribo a David, que era mi antiguo jefe en Ámsterdam, en Search. Le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo para una maestría, la economía está de la fregada, creo que es buen momento para regresar entonces a la escuela. ¿Qué opinas? Me gustaría una carta. En ese entonces no es como ahora que te metes en una página con password y subes tu carta. Antes había que enviar la carta de recomendación postal, ¿no? Claro. Y me dice, Viviano, aquí está mi JPG de mi firma, pónselo en la carta que tú quieras. Pero sabes que yo ya no soy socio de Search, ahora soy socio de OMA y me gustaría que te vengas conmigo a abrir la nueva oficina de OMA en Hong Kong. Y yo así de que, ¿cómo? Pues va, pero todavía le dije, ¿sabes qué? Ya pagué mi vuelo para ir a los open houses. Entonces fui a Columbia y fui a Harvard, que eran las que más me interesaban, y empecé a hablar con los alumnos que estaban ahí en curso y me dijeron, güey, si tienes chamba con OMA ahorita en el 2008, vete, la universidad no salió a ningún lado. No, aparte Rem Koolhaas en el 2008 ya era Rem Koolhaas. Claro. O sea, justo recuerdo mucho, hablando del TEC, leer SMXL en la biblioteca, en aquella biblioteca que era un templo del silencio, ¿no? A mí, fíjate, cuando me mudo para allá, yo lo llevo cargado conmigo, el de SML Excel. Y la señorita aquí en el check-in counter no me dejaba subirme el avión, que porque decía que ese era un objeto muy pesado que podía decapitar a alguien. Y yo le decía, es un libro. Es un libro y me dejaron, pero luego ya entendí que con la turbulencia sí podía ser muy peligroso. Sí, bueno, OMA es un despacho que se hace muy conocido en sus primeros 20 años por los proyectos no construidos. Claro. O sea, esas acuarelas de esta, se me fue ahorita el nombre, pero quien es su esposa, Mylon Wiesentrop, que es la portada de Delirious New York y demás. Y los dibujos de Rem con Elias Dengelis, que había sido su maestro en la carrera. Esa OMA de los 90s se hizo conocida de manera teórica. Sí, no construyó nada. No, y los libros también, pues obviamente acompañados de un gran diseño de Bruce Mau, ¿no? Un colaborador intrínseco en muchos proyectos de Rem. Y pues de nuevo, ¿no? Yo recuerdo mucho en la carrera, ¿no? Una de las cosas que hacía era pues comprar revistas, ¿no? Que nadie compraba, ¿no? Por eso empecé el blog, porque pues yo me gastaba un chingo de lana en revistas. Tú sabes cuánto cuesta una revista de arquitectura y diseño internacional y en esos tiempos más. Y decía, güey, es que por eso mucha gente está fuera de lo que está pasando, porque el contenido, hay una barrera muy grande que es el costo. Alcanzarlo. Entonces vamos a hacer un blog gratuito, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo mucho una de esas revistas que compré fue de Metrópolis. Sí.
cuando acababa de, pues la portada y todo, era el proyecto que hizo REM, que hizo OMA en el Illinois Institute of Technology. Ah, sí, ¿no? IIT. Este túnel enorme. Con el metro. Con estos, y como centro estudiantil, estación de metro, y los gráficos de Mao, ¿no? Y los muebles también que eran de diseñadores que yo conocía. Y ese proyecto fue la primera vez que entendí que esto es un universo multidisciplinar, ¿no? Que un proyecto exitoso es un proyecto que no solamente es una gran arquitectura y unos grandes espacios, pero están vestidos increíblemente por un diseño de interiores de impacto y que tiene unos grandes muebles, que tiene una gran iluminación, que tiene una gran señalética, que hay gran arte, ¿no? Entonces, como ese proyecto en específico me hizo entender eso, y el trabajo de OMA creo que siempre se ha caracterizado porque todas las perspectivas y todos los ángulos están bien pensados. Claro, no, y tienes que llegar a una madurez para poder hacer ese tipo de colaboraciones y juntar todos esos diseños. Desafortunadamente, pues sí, pero también conocer, o sea, yo quiero estos muebles porque estos son los que van con mi proyecto, pero ¿cómo lo consigo? Yo quiero esta señalética, no la estándar, porque es lo que va con el proyecto, es la mejor opción para el proyecto. Pero en la carrera de arquitectura, al menos a como yo la estudié en mis épocas, no sales, pero en la primera mitad quedas muy empapado de los maestros que diseñaban todo. O sea, Frank Lloyd Wright te diseñaba la chapa de la puerta. Sí, sí, sí. Hoy en día lo puedes hacer y de repente topas muchos estudios boutique que lo hacen, y yo lo veo, digo, me da envidia tener la capacidad de tener un presupuesto o tiempo para dedicarle a eso. Tiempo. Sí. Cabeza. Exacto. Cuando hoy en día, a lo mejor en épocas de los 40 con Frank Lloyd Wright, había 10 tipos de chapas. Ahorita hay 10 millones de tipos de chapas. Entonces, ¿necesitamos en verdad diseñarla? Oye, pues sí, resuelve un problema. O es nada más el fetiche de que no, yo no quiero que esto sea standard off the shelf producto, ¿no? Y en tiempos de Frank Lloyd Wright te podías tardar 3 años en la obra diseñando cada cosita y tumbando muros y volviéndolos a levantar. Exacto. Sí. Y bueno, entonces te vas a Hong Kong. O sea, haces los open houses. Sí. Te vas a Hong Kong, que también Hong Kong en ese entonces no es lo mismo que Hong Kong ahorita. Sí, ha cambiado desde digamos, del 2013-15 para acá, empezó a cambiar. Ya es un tema político que tiene mucho trasfondo, pero yo vuelo un 11 de septiembre del 2009. No te creo. Sí, era el boleto más barato, y yo cuando lo compré no supe por qué ese día es más barato, y luego ya cuando se acercó la fecha ya conecté 11 de septiembre. 11 de septiembre del 2009. Sí, aniversario. Y llego allá y es tifón. Entonces no había taxis por ningún lado, pero coincidió que 2 amigos míos de otra carrera estaban ahí para un programa de su maestría. Entonces me quedé con ellos en el hotel resguardado, porque ¿te ha tocado visitar Hong Kong? No. Bueno, los anuncios de neón que están por toda la ciudad hasta el piso 40 son enormes, y cuando están los vientos que es el huracán de allá, que es el tifón, se mueven y se caen, te matan. Entonces, de hecho, los taxis no permiten legalmente andar en la calle. Si llegan a tener un accidente, no les cubre el seguro y por eso no los encuentras. Si te topas uno, te cobra 10 veces más para llevarte a cualquier otro lado. Entonces, pues allá arraigado en el hotel con ellos, fuimos a cenar a un lugar que estaba abierto y se movía todo el edificio. El día siguiente entré a la oficina mi primer día. Conocí a Rem, estoy chistoso como lo conocí, pero después de conocerlo tuvimos una junta de unas 3-4 horas y luego 6 horas haciendo minutas. Salimos a las 4 de la mañana ese día, el primer día en la oficina. ¿Y cuánta gente había en esa oficina? La empezamos, éramos 13 y estábamos en un lugar más chiquito que yo creo que la mitad de este espacio. ¿Qué proyecto tenían en Asia o en Hong Kong en ese momento? Porque muchas veces se abren oficinas satélites cuando la carga de trabajo lo amerita. Sí, no, claro. Acabamos de ganar la ópera de Taipei. Entonces en 2009 empieza lo que es el arquitectónico después del concepto que ganó el concurso, y del 2009 al 2015 trabajé en ese proyecto. En 2015 se inaugura la estructura y todavía le faltaría 7 años más de construcción. Se inauguró en el 2022. Nadie pudo ir en el 2022 porque Taiwán estaba cerrado, o sea, temas COVID. Y entonces en el 23, el abril pasado, nos invitó a OMA, todos los que participamos en el proyecto, nos volaron a todos gratis, una semana de eventos. Hubo performances y demás, pero conocimos a los actores. Rem dio una plática. Eso habla muy bien de la oficina. O sea, ¿tú cuántos años llevas de no trabajar con ellos? Pues desde el 2015. O sea que 8 años después te inviten a celebrar que ya se acabó el proyecto que tú participaste. Habla muy bien de la oficina. Y a los ingenieros también, los de acústica y los de MEP y demás. O sea, sí, la verdad se vieron muy altruistas
y muy de equipo y de celebrar el momento. Y entrábamos ahí a espacios que dibujamos en el 2010, en el 2022, dices tú, esto es una máquina del tiempo, ¿no? Claro. Y la pregunta es, no sé cómo decirlo en español, o sea, ¿did it withstand the test of time? Lo supera, pero bueno, el test of time faltan años, pero en cuanto al diseño a construcción, sí lo supera. Pero es difícil porque después de ver los modelos tanto y leer los planos tanto y los collages y demás, luego verlo y sí lo supera eso, pero como quiera tienes una idea muy fuerte del espacio. Nada de mérito. Todo es de que no puedo creer que ese detalle que dibujé está construido. O sea, qué locura. Yo juré que en el presupuesto iban a cortar ese detalle en algún punto. Claro. ¿Hay algún otro proyecto? O sea, ¿en qué proyectos trabajaste en tu tiempo en OMA? Trabajé, porque esto lo sé porque lo tengo contabilizado, pero trabajé en casi 65 proyectos. Pero eso fue porque yo empecé como junior, pasé a ser arquitecto y luego acabé como business manager. Entonces en manager ahí ves muchas cotizaciones con un pitch. Pues hay que diseñar ese pitch a veces. No siempre. Entonces te hiciste bueno para los pitches. Pues los RFP, los RFQs, todas esas cosas, ¿no? Ok. ¿Cuántos años estuviste en OMA? 5. 65 proyectos en 5 años. Sí. Es una locura. Sí, porque digo, hay equipos, ¿no? ¿Algunos de tus favoritos o de alguna historia de esos 65 proyectos? Pues mira, la ópera de Taipei tiene que ser el consentido porque es el que más le dediqué tiempo. Pero otro por ahí fue uno que ya no existe, que está demolido, que fue nuestro primer proyecto de interiores en Hong Kong que se construyó. Desafortunadamente, en Hong Kong las rentas son estratosféricas y entonces le salía mejor a nuestro cliente francés, Edouard Malain, que tiene una galería que se llama Malain. No sé si su abuelo y su papá también tenían otra en Francia, no recuerdo en qué parte, pero él se muda a Hong Kong y trata de promover artistas asiáticos con su marca de nombre francés, ¿no? Y le diseñamos una galería y operó 3 años y luego le suben la renta al triple. Hay una ley en Hong Kong o una prestación, no sé cómo decirle, que cualquier dueño de una propiedad que se lo renta a alguien puede ver los tax returns, ¿no? Entonces sabe si te está yendo mal o bien en el business y te le sube a ahorcarte. Le salía mejor de demoler todo, encontrar otra propiedad y construir una galería nueva. Y había contratado a Culjas que pagar la renta que quería el rentero. Wow. Así de fuerte, sí. Entonces, la galería Malain, si la buscan en la página OMA está, y es una cajita, le decíamos el jewel box. Concepto interesante. Box within the box, ¿no? La caja en la caja. Genial. ¿Y la vida en Hong Kong qué tal? La extraño muchísimo porque son como 5 manzanas en las que te mueves y ahí está el mundo entero. No tienes que tomar taxi, pero si necesitas el metro te lleva a cualquier parte en 10 segundos. Es de los metros más eficientes en el mundo. Construyeron en los 70, si recuerdo. Es un melting pot. Tienes todas las culturas. Puedes comer de cualquier cocina que quieras en cualquier momento caminando. Y es de las mejores. O sea, no es como que están inventando ahí. Hasta comida mexicana muy buena, de hecho, porque se mudaron varios mexicanos allá por el 2010. Promovían mucho el mezcal y el tequila, la gente enamorados, ¿no? Pues justo el año pasado mi suegro, que tiene la familia de mi esposa, tiene Salsa Norte y empezaron a vender en Hong Kong. Sí. Hace el año pasado y ahí hubo una invitación que luego no se hizo de mi suegro, que no escucha este podcast, pero de que, oye, pues tengo que ir allá a una cosa, vámonos a Hong Kong. Yo, pues vámonos mañana si quieres. En esas épocas Peña Nieto todavía no era presidente, pero abrió Punta del Cielo y no sé por qué, pero Peña Nieto fue a abrirlo antes de ser presidente. Abrió un Punta del Cielo en Hong Kong. En Hong Kong. Sí. Órale. Yo sé porque el mismo abogado que me hizo a mí los papeles para poner la empresa allá se los hizo a ellos. Okay. Y tenía su foto afuera de Punta del Cielo con Peña Nieto en aquel momento. No, pero Hong Kong es una cosa, era irreal, ya no es lo mismo. Me tocó estar ahora en la cuarentena, hice 14 días de cuarentena en un hotel encerrado. No puedes abrir la ventana, no puedes abrir la puerta, más que para levantar tu comida de Rappi, ¿no? Puedes viajar a cualquier parte. De los viajes más increíbles que he hecho en mi vida era por haber estado en Hong Kong. Las primeras vacaciones que tuve de OMA, que fue después de un año, dije, yo nunca pensé trabajar para OMA. O sea, hasta que yo tenía las habilidades para trabajar por un despacho así, nunca lo visualicé. Dije, estoy acá, ¿dónde iría de vacaciones? Entonces fui al Tíbet. Y, o sea, entre el Tíbet y Myanmar, 2 lugares que te vuelan la cabeza. Qué locura, qué padre. ¿Y cómo fue tu transición? O sea, ¿qué siguió después de OMA? ¿Te quedaste, o sea, te quedaste en Hong Kong? ¿Te viniste para acá? O sea, ¿qué siguió de ese momento? ¿Y por qué acabó ese momento?
yo pensé que me iba a ir 1 o 2 años y luego iba a hacer mi maestría. Ese era mi plan. Y acabé 5. Pero por ahí del cuarto veía yo que si me quería quedar más tiempo era para hacerme socio de OMA. Sí. Y o sea, se veía muy arrogante decirlo, pero yo pienso que lo podía haber hecho si quería. Pero dije, no, yo quiero tener mi propio despacho. Y entonces, a partir del tercer año, si salía una oportunidad de amigos, de que, oye, ¿qué harías aquí? Oye, esto, empezaba a sacar la chamba. Y empezaban a salir pequeños proyectillos por aquí y por allá. ¿En Hong Kong o en México? En Hong Kong. Ok. Gente que conocía allá. Horas de comida, fines de semana, cuando podía, le dedicaba. Y empezaron a salir un par de proyectos que acabo terminando todavía estando como parte de OMA. Sí. Y le comenté a David, está saliendo esto, nada más para que sepas, pero no va a fallar a mis responsabilidades, pero pues las noches, horas de comida, checar obra y ese tipo de cosas. Me dijo, mientras no falles, no hay problema. Y también me apoyaron para dar clase otra vez. Yo había comenzado dando clase aquí y retomé el tema de dar clases allá en diferentes universidades. O sea, dar clases lo traes. Lo que pasa es que yo tuve muy buenos mentores y maestros y dije, yo quiero también hacer eso, ¿sabes? O sea, me inspiraban a mí y me encanta la idea de inspirar a alguien. Sí. Así de fácil. Y entonces eso empezó a crecer un poco y vi que en la oficina o le metía para ser socio y quedarme ahí toda la vida o me tenía que salir. Y batallé en tomar esa decisión. De hecho, me tomé 2 meses fuera de la oficina, así de unpaid leave, se le llama, ¿no? Y recorrí todo Estados Unidos por moto. Hice un pequeño libro que se hicieron 50 copias para financiar el viaje. Fue como una especie de crowdfunding, ¿no? Me pagó la gasolina de los 23,000 kilómetros. Y ese libro son fotografías de gente que entrevisté y les decía 3 preguntas. Se llama Looking For el libro. FAR son siglas. Es Fears, Aspirations y Regrets. En tu vida, ¿cuál es tu miedo más grande, tu arrepentimiento más grande y tu aspiración más grande? Y entonces era como una manera de como que entrevistar a los ancianos del pueblo, a los sabios, para ver, ¿te arrepientes tú de algo que hiciste en tu vida? Porque estaba pensando que a lo mejor la decisión que iba a tomar yo de independizarme cuando no tengo ningún cliente, en una ciudad que no conozco tan bien, en una cultura caro, lejana, que si la estaba regando. Y me di cuenta que no, que mucha gente se arrepentía de las cosas que no, de los riesgos que no había tomado. Sí. Y fueron como 60 entrevistas. Y para ti el riesgo era el riesgo realmente era quedarte. El riesgo era quedarte sin lana y haber salido de una empresa increíble, con un jefe increíble y luego a lo mejor nunca poder retornar. Que yo creo que a lo mejor si hubiera sido necesario me hubieran dicho las puertas las tienes abiertas, pero nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Y me aventé al lado hondo de la alberca, puse el despacho allá y el despacho ya duró 3 años y yo iba y venía, pero salían puros proyectos de interiores y un proyecto de interior es fascinante, pero yo quería hacer arquitectura y empezaron a salir los proyectos de arquitectura en México. Entonces, ese ir y venir, que me tocaba a veces 4 veces en el año en esos 3 años, pues ya era más tiempo acá que allá. Ya tenía más clientela acá que allá. Y eventualmente fue el balance cambiando a México. Encontramos un lugar acá donde rentar, empezamos a crecer acá y así se fue dando la cosa. Ya cuando estaba yo establecido acá, mucho más en el pie en México que en Hong Kong, es cuando sale el tema de hacer una maestría. Que así fue como empezó la historia, porque yo le escribí a David pidiéndole una carta de recomendación. Y salí con chamba en OMA en Hong Kong. ¿Y hiciste esa maestría? Empecé a buscar, porque fíjate, aquí hay una cosa muy interesante. Tú que eres catedrático igual. En los 5 años que estuve en OMA, cada 2 años iba cambiando mi idea de que qué maestría haría yo ahorita. Sí. Primero me interesaba Advanced Architecture Design, ¿no? Todo lo paramétrico y todo eso. Y luego lo hice en OMA y dije, pues ya le agarré la onda. Y luego me gustaba la idea de paisaje. Y hice master planes. Y dije, no, pues ya, no es que lo domines, que ya lo entendí. No, o sea, sí, o sea, no te estás aventurando suficiente. Exacto. O sea, quieres aprender de algo que no sepas nada. Y entonces empecé a buscar maestrías que fueran de corto plazo, no los 4 semestres, digamos. Y hay varios programas en arquitectura y fui a tomar una clase de MIT porque tenían un programa muy bueno tienen un programa muy bueno para real estate. Y mi layover de Hong Kong a Monterrey, el más económico es volar a Los Ángeles. Y así me topo con CEARC, que ya lo conocía de nombre, pero me topo con una maestría que se llama Diseño, Teoría y Pedagogía. Y saco una cita con el director de esa maestría del programa y me cuenta que yo soy el candidato perfecto porque es una maestría guiada hacia quien quiere tener su práctica y al mismo tiempo dar clase, ser docente.
diseño, teoría y pedagogía. El arte de dar clase, el diseño, diseñar arquitectura y la teoría detrás de los diseños. Y duraba 3 semestres. Y dije, ya está. Entonces, cuando teníamos el proyecto de Farmacias del Ahorro en cimentaciones, es cuando yo me arranco 3 semestres a SciArc. ¿Y te fuiste a Los Ángeles? Literal, mi carpintero me hizo un escritorio que era así flat pack, empaqué todas mis cosas en una van y de aquí para allá me fui manejando. Órale, qué bien. Aparte porque me encanta la carretera. Sí, no, el viaje después de cruzar por todo México, por todo Estados Unidos, ahí también me fascina manejar. O sea, cualquier Texas road trip que salga, yo soy el primero en apuntarme. Y ¿no? Marfa es de los mejores. Si estás aquí en Monterrey, ese viaje de allá es buenísimo. Fíjate que yo cuando fui a Marfa volé a Juárez. O sea, tenía poco tiempo. Ya. Entonces volé a Juárez y de Juárez a Marfa renté un carro, 3 horas manejando. 3 horas. Ok, sí. estás bastante en corto de ahí. Sí. Dos, y digo, igual yo hice 3 horas porque me paré, o sea, y cruzas por donde está el Prada Marfa. Sí. O sea, ahí me bajé. Y lo que vienes sea. por Valentine, Texas, que es donde está. Sí, me acuerdo mucho de pasar Valentine, Texas. Pero pues que tenía poco tiempo, ¿no? Pero sí. Y en SciArc, ¿cómo fue? Pues también yo lo viví, o sea, como que volver a ser estudiante después de tanto tiempo en la práctica es difícil. Sí. Yo lo viví ahorita que también que hice mi maestría también. O sea, es como, porque ahí me pasó algo muy extraño, no sé si te pasó, que fui muy mal alumno. Entonces quería como, cuando estudié la carrera, entonces quería como enmendar. Claro, reparar. Ese momento que fui mal estudiante. Y aparte cargo con esta culpa que fui mal estudiante patrocinado por mis papás. Ya. ¿No? O sea, entonces esta maestría casi que se la dediqué a mi mamá, por más de que le invité a la graduación y todo, por más de que esta sí me la pagué yo y bueno, becas y lo que sea. Sí. Pero como que sí tenía esta onda de yo voy a hacer todo y lo voy a hacer bien y voy a leer hasta lo extra y, o sea, porque tenía este arrepentimiento pero fue muy difícil volver a ser estudiante. ¿Cómo fue para ti volver a ser estudiante después de estar en OMA? A ver, panic attack entrar a SciArc porque ves a todos los estudiantes con 2 o 3 impresoras 3D y 4 monitores. Y dices tú, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero también yo sabía que iba más anclado a la parte de teoría y pedagogía más allá que lo de diseño. Y aparte sabía que traía varios años de experiencia y una experiencia pues, muy internacional. Chile, Holanda y Hong Kong. Entonces eso te da algo de seguridad y algo de autoridad. Y me gustaba mucho cuando no me conocían. Y cuando se iban a conocer, de repente empezaba a cambiar el asunto. De hecho, tengo una grabación con una sinodal que se puso muy candente la revisión porque yo estaba proponiendo una clase para mi tesis, un diseño de una clase que ella pensaba que era muy complejo. Y dice, ¿y quién va a dar esta clase? Le digo, pues yo. Pero ¿y tú quién eres? Y dije, pues déjame te digo mi track record. Y entonces ahí ya cambió la conversación, ¿no? Y una cosa que me da mucha risa, no sé si pasa en otros programas, pero estando allá en Estados Unidos, si hablas bien inglés, no te ponen tanta atención porque piensan que eres gringo. Pero si tienes acento y hablas como que entrecortado el inglés, te ponen más atención porque dicen, este es de otro lado, entonces por algo debe estar aquí, ¿no? O no le entiendo muy bien, entonces déjame pongo mucha atención. Mejor. Either way te funciona. Sí, jala muy bien. Entonces de repente decía yo, pues tengo que, porque yo pues crecí hablando inglés con mis papás porque yo nací en Estados Unidos, mi papá era expat mexicano pero trabajando en el extranjero y de repente decía, tengo que recuperar el acento mexicano aquí. Pero eso me da mucha risa. Y bueno, eso, tu maestría la acabaste recientemente. Sí, yo me gradué en el 2018 al 2019 y luego entre el 2020 yo estoy acá. O sea, me gradué 4 meses antes de COVID. O sea, excelente. Si no hubiera sido un desmadre, ¿no? Sí. Yo vi a conocidos y amigos que hice en otros programas dentro de SciArc cómo fue el tema de llevarte el estudio a tu casa con los diseños que hacen ellos, con lo pesado que es. Porque SciArc tiene una cosa muy bonita que pocos lugares lo tienen, Harvard y otras instituciones lo tienen, que tú tienes tu espacio de trabajo 24 horas. Claro. Que lo teníamos con la Cátedra Blanca CEMEX cuando yo le hice con Agustín. Eso es... Sí. O sea, los programas que tienen eso están acá y los que no están acá. Sí, ahorita que estamos con este tema del nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura y Diseño en el TEC, en el Campus Monterrey. Felicidades, por cierto. Yo no hice nada ahí. Pues, digo, al final de una tragedia salió una buena oportunidad con este edificio que va a ser Aravena. Y en las conversaciones yo no he participado mucho no he participado en el proceso, pero siempre estoy empujando esa recomendación. O
sea, tenemos que tener un espacio de exposiciones para los trabajos de los alumnos, un espacio formal que sea nuestro y que pueda haber un programa, además de las exposiciones de trabajo y de fin de semestre. Y tenemos que tener un espacio que, o sea, los alumnos, al menos de los años avanzados, tienen que tener un espacio de trabajo individual, ¿no? O sea, eso es una gran diferencia. Pero no los años avanzados. Y a ver, y aquí yo no estoy para darte consejo a ti como catedrático, yo te estoy dando mi opinión como arquitecto que pasó por ahí. Yo digo, al menos los años avanzados, porque los programas a mí me tocó, me ha tocado ir a muchas universidades a dar charlas y demás. Y ese tema de llegar a un taller y que haya gente dormida bajo el escritorio es porque you're getting shit done. Sí, claro. Y se prestan muchos problemas. O sea, es problemático tenerlo entre seguridad, entre el estado correcto anímico del estudiante, pero es algo que se necesita estar ahí. Tú tienes que tener un keycard para poder entrar y tener tu computadora y tu impresora y lo que necesita, tu maqueta ahí, porque tu espacio en tu dorm o tu espacio en el cuarto de la casa de tus papás o en el departamento compartido no caben las cosas y no te da el enfoque que necesitas. Y a veces no tienes las máquinas, ¿no? Porque igual, si estuvimos estudiando al mismo tiempo, pues también pasaste muchas noches en sedes. Donde hacías los renders. Donde hacías los renders, ¿no? Y las computadoras de no tocar y gente dormida ahí. Era un ambiente muy padre. Yo pasé muchas noches ahí. Y también en los talleres del TEC había un espacio que no tenía máquinas. Ajá. Pero podías hacer desmadre y estaba abierto 24 horas. Obviamente en Monterrey pasa el 2008, la violencia y todo eso se acabó y no se ha retomado. Pero también creo que ahorita las generaciones son diferentes, las herramientas son diferentes y como que eso ya también se va perdiendo un poco, esas necesidades tal vez, pero pues el espacio de trabajo y de maqueta y de taller pues es elemental en una formación. Claro, 100%. No, pero aparte también ves en lo que están trabajando no nada más tus compañeros del grado, del semestre en el que estás, la generación, sino otros semestres, los que están haciendo los grandes, los chicos, lo ves, o sea, tienes que estar y de repente es muy intrusivo porque vas pasando y la gente que no te conoce, oye, ¿qué onda? Está cool esa maqueta que estás haciendo, ¿qué se trata? Y tú de que déjame enfoco, mejor, ¿no? Y entonces la gente empieza a construir barditas para que los dejen trabajar, pero es parte de... Y bueno, ahorita das clases en la uni, das clases en la UDEM. Pero estuve dando clases en la uni, o sea, yo he dado en todas las de Monterrey, todas menos la UR. Y ahorita soy profesor de planta en la UDEM. Es mi tercero, cuarto, 2020. Estoy entrando al cuarto año de estar dando clases en la UDEM. ¿Y como Exatec también diste clases en el TEC? Fíjate que con Agustín Landa, cuando él hacía el taller vertical, lo que Agustín hacía, no sé si se haya comentado mucho, a lo mejor lo comentas con Agustín, es que tomaba a sus exalumnos graduados y les pedía que dieran una de sus clases en co-teaching, porque no tenían maestría sus alumnos, pero lo daban bajo Agustín. Entonces, de hecho, tú entrevistaste a uno de mis exalumnos. Fue mi primer grupo que le di clase en el 2009. ¿Quién? Pollo. Hoy vino a tomarse un café conmigo. Alex Madero, y salió mucha gente muy buena de ese grupo, de esa generación. Yo creo que les di taller 3 a ellos. Y está chistoso porque se anotaban con Agustín Landa y llegaban y se topaban a Marce González y a mí dándoles clase. Justamente hicimos así como la Tourette es un monasterio. Hicimos un monasterio. Que también está muy padre cuando tienen maestros jóvenes. Sí, claro. Pero tienes que demostrar que eres joven, pero sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces di clase con él, pero luego me fui a Hong Kong. Cuando regreso, toqué las puertas en el TEC, pero se tardaron. Fíjate que una clase muy bonita era la cátedra Exoma. Era junto con David. Venía a dar una conferencia. Él, un ingeniero con el que colaboraba OMA, y un arquitecto que era ex OMA y ha puesto su despacho. Los tres venían en economy. Ellos pagaban su business porque era por la relación conmigo. Y al final del taller íbamos a hacer caso estudios nada más de OMA. Íbamos a hacer un proyecto cultural en un museo. Y al final del taller, David le daba una pasantía al mejor proyecto. Bruto. Me dijeron que no después de 4 meses, que no había plaza. Y yo, pues bueno. Carlos Ortiz, no sé si lo conoces, arquitecto muy exitoso aquí en Monterrey, es expresidente del Colegio de Arquitectos. Me consiguió una cita en la Autónoma y en 10 días estaba yo contratado como profesor de cátedra en la Autónoma. Entonces, pues así fue como ya no di clase en el TEC. No, y pues así sucede, ¿no? También cada institución, cada burocracia y también los momentos, ¿no? Sí, porque a mí como estudiante no me había tocado vivir que hubiera 4 directores. Era mi directora
sí había directora de departamento y el otro no sé cómo se llama, pero sabías con quién hablar. Cuando yo volví después de Asia a tocar puertas del TEC, había 4 personas y no, es que yo soy de programas internacionales, yo soy no sé qué. Yo estaba medio confundido. No, es que nivel rector, nivel zona norte. Yo, ok. Pues a ver qué podemos hacer ahí al respecto, porque me encantaría que ahí estuvieras en el TEC de regreso. He dado 2 congresos, 2014 y 2017, organizados por los estudiantes. Genial. Me encanta ese tema de la docencia. Digo, creo que compartimos esa pasión y creo que es muy importante que la gente pues eso, ¿no? Compartir tu experiencia y es muy valioso cuando tienes maestros que son teóricos y tienes maestros que son que vienen de la práctica, ¿no? Y ahorita con Mass Operations que ya tienes aquí, ya hay varias construcciones, la oficina cada vez creciendo. ¿Cómo haces lo que haces? O sea, ¿qué es lo que distingue a tu despacho? Pues mira, eso me gustaría que lo dijeran otras personas, porque es como te dice, te presentas ante una posible pareja y te tienes que vender. ¿Por qué eres tú especial? No, pero por ejemplo, o sea, igual y eso estuvo de más, pero o sea, ¿cómo haces lo que haces? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu filosofía de abordar un proyecto? Y puede ser que muchos o varios lo hagan igual y no es un distintivo, pero simplemente es como yo pienso que han de ser las cosas. Somos muy congruentes en que cada proyecto tiene que tener una idea crítica, ¿no? O una postura crítica integral. Es el concepto. Y ponemos mucho enfoque que esos conceptos tengan su narrativa, que se puedan contar, ¿no? Porque así el cliente lo entiende. Pero aparte, no nada más el cliente lo entiende, sino cobra vida el proyecto. Te puede gustar o no estéticamente, pero tiene que ser una historia o una narrativa cautivadora, ¿sabes? Entonces, esa parte está muy metida en el despacho como el diagrama, que el diagrama cuente la historia del concepto. Por ejemplo, Agustín Landa te enseñaba lo que es Escuela de Bellas Artes. El proyecto se explica en planta. Y si la planta no te gusta, no pasas de ahí. El diagrama puede ser en planta, en corte, axo. O sea, ya piensa en otras dimensiones, no nada más la planta. Entonces, eso para mí es muy importante. Y el nombre de la oficina lo dice Masa Operaciones. Entonces tratamos de explicar cada proyecto a través de una serie de pasos a seguir o operaciones que al aplicarlo sobre la masa genera arquitectura. Entonces sí vengo un poquito de la escuela, no que haya tomado clase con ellos, pues Bjarke estuvo en OMA un par de años con su ex socio que era en ese entonces el despacho se llamaba Plot, Julian de Smet, de que no hay nada y luego hay diagramitas que va cambiando y ¡plup! Sale la arquitectura. Eso es una manera de explicar los proyectos, es una manera de conceptualizarlos, pero también la crítica social de cada proyecto, ¿no? O la crítica a algo o la postura crítica a algo, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en cuanto a proyecto, pero luego está la práctica y para mí proyecto y práctica es diferente. O sea, de repente hay una cosa muy comercial de decir estos proyectos son mission critical, ¿no? Y o estos son los flag projects, ¿no? Y quieres tú estar lleno de esos, pero cuando tienes una práctica te vas a dar cuenta que pues cada proyecto tiene ese ideal, pero a lo mejor se quedó a la mitad del camino, ¿no? Y entonces en un proyecto de arquitectura hay 300 batallas peleadas y a lo mejor ganaste unas 80, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que la idea que es una de esas batallas se haya mantenido. Entonces eso es más o menos lo que hacemos y lo que me gusta mucho es que en las clases de taller de diseño y en las revisiones que tengo con mi equipo en la oficina, exactamente lo mismo. Y 90% de la gente que tengo en la oficina son exalumnos. ¿Cuánta gente hay en tu oficina ahorita? Ahorita somos 8 con 2 en Ciudad de México. Buen tamaño. ¿Tienes proyectos en la Ciudad de México ahorita? Estamos terminando uno y a mediación de otro, los 2 interiores. Ok. ¿Y cuál crees que ha sido en este recorrido? ¿Cuál crees que fue tu big break? Yo creo que el corporativo para farmacias del ahorro aquí en Monterrey, por la empresa que es, porque es una empresa nacional con mucha visibilidad. Porque no fue blanco en una esquina. Sí, no es una farmacia, ¿no? También. Es que la arquitectura de farmacias del ahorro, supongo que está muy bien estudiada y les funciona en su modelo económico. Ya. Pero pues no es. No es algo donde yo pueda opinar algo siquiera. Bueno, déjame te digo, porque el edificio corporativo de nosotros tiene una farmacia integrada en el lado sur, que es la parte de la fosforías alta que vienes bajando por vía cordillera, para cambiarles el marco de la entrada.
Sí. No tienes una idea. O sea, fueron 6 juntas. Claro. Donde me decían, no, es que Vivian, tú tienes que entender que esto no es un tema arquitectónico, esto es un tema comercial. Y me decían, no, es que tú tienes que entender, esta es la farmacia que está dentro de tu corporativo. Es 100% arquitectónico. Claro. Y sí, ese proyecto ha sonado mucho, está hermoso, es una zona que se está urbanizando y creo que Valle Poniente se ha convertido en un lugar donde puede haber un poco más de propuesta arquitectónica por los espacios, por la apertura, por las montañas de fondo que tienes que dialogar con ellas. Alambrado bajo tierra, áreas verdes a ambos lados y al centro. Con vegetación endémica. Exacto. O sea, creo que sí es una urbanización que... Con otra idea. Exacto. Es otro tema. Sí. Está genial. Y bueno, ya como para... Tú y yo podemos seguir platicando horas y horas. Mezcal, por favor. Pero ¿tienes algún consejo o algo que hayas aprendido que crees que sea de valor para nuestra comunidad? Si estoy dando un consejo, por ejemplo, a alguien que está estudiando arquitectura o a alguien quien quiere estudiar arquitectura, porque no le quisiera dar consejos a colegas, porque pues no, ¿verdad? Al menos que te lo pidan. Yo creo que tenemos que retomar un poco el arte de la lectura. Estamos perdiendo mucho eso. A mis estudiantes, me gusta mucho dar la clase que doy una vez al año, que es Introducción a Arquitectura, porque los pescas frescos no leen ni los de 5º año. O sea, ya no leen. Pero ya no leen ni siquiera un blog post. O sea, si no es un TikTok con los 3 tweets que te van a hacer genial. Doom scrolling, ¿no? Pero se la pasan leyendo mensajitos de WhatsApp y cosas. A lo mejor son los subtítulos de videos de TikTok y demás. O sea, sí consumen mucha lectura, pero no lectura de sentarte, enfocarte y leer un libro. De hecho, creo que batallan mucho en mantener la atención por todas las cosas que te pueden distraer, porque todos estos aparatos están ahí para tu atención. Sí, están robando. Claro. Entonces, yo les digo, miren, si ustedes leen y me pueden escribir para pedir los títulos, estos 6 libros. No, esos me los vas a pasar. O sea, ahorita justo los anotamos. O sea, cerramos siempre la conversación con recomendaciones. Sí. Me vas a pasar esos 6 títulos para las recomendaciones. Ahorita los apuntamos. Si ustedes leen esos 6 libros y los llegan a entender más o menos, están a nivel de un estudiante de maestría de arquitectura. Genial. Y no los leen. Se los pongo y les doy la bibliografía y aún así no los leen. Algunos los compran y los hojean y los empiezan a leer. Pero también entiendo que como estudiante tienes muchas cosas que hacer, aparte de pasar tus clases, ¿no? Claro. Yo diría que retomar el arte de la lectura. Y bueno, ¿tienes algún side project además de más? Pues el podcast. El podcast, claro. Sí. Tenía la idea loca de volver a hacer un volumen 2 del libro de Looking Far, pero pues sí, el tema del tiempo es difícil, ¿no? Y ahora también hacer un libro que tenga que ver con la pedagogía. Uno de mis héroes es este arquitecto francés Blondel, que hubo 2 Blondels, el Petit Blondel y este Blondel, que es Jacques François. Y él fue educador, construyó muy poco y publicó en el 1700 sus libros que se llaman Cursos de Arquitectura para quienes no podían tomar sus clases, porque él daba clases en Louvre, en la Academia Real Francesa de esas épocas. Y ahí tengo el libro de 1700. Me batallé mucho en conseguirlo y lo tengo ahí en acrílico. Y se me hace bien bonito ese tema de compartir conocimientos. Entonces me encantaría, ahorita estoy a nivel de escribir el índice de un curso de arquitectura explicado en un par de tomos con diagramas, como especie de tutoriales, pero en libro, ¿no? Eso está genial. Ojalá y sea algo en lo que te pueda ayudar. Creo que es algo que se necesita y me encanta cuando la gente tiene la convicción de hacer que esas cosas sucedan, ¿no? Porque hacer un libro es una chamba. Es una chambota. Claro. Ahorita estamos haciendo. Dice Najoli comenzó este año con la editorial. Bueno, ya desde el año pasado, pero este año ya van a empezar a salir los libros. Órale. Entonces, qué fregón. Pues también ahí, si inicias una editorial, podemos platicar después. ¿Tienes algún sueño? El primero que se me viene ahorita a la mente es: me encantaría hacer un proyecto que se construya, que tenga índole espiritual. Únicamente. Que no tenga ni siquiera un baño. Sí. Regresamos al tema del monasterio, ¿no? Sí. ¿Has ido al Church of Light de Tadawando? No, a eso no he podido ir. Yo está en un suburbio que se llama Ibaraki, afuera de Osaka. Casualmente cerca de donde fue Osaka 70, que pues ahí la expo.
donde estuvo todo el tema de metabolismo. Yo vivía cerca de eso. Yo vivía en esa zona. Vale. Entonces fui un par de veces al Church of Light. No soy religioso, pero entras en ese espacio y... Le he estudiado a nivel caso estudio. O sea, te hace hacer un zigzag para luego entrar como que al revés y luego ya. O sea, es el tema de como ese jardín zen que tienes que pasar entre el bambú para reencontrarte, el maze, ¿no? El laberinto. Peregrinación. O sea, es una peregrinación. Peregrinación, exactamente. ¿No? Que te cueste entrar al lugar. Exacto. Sí. Me encanta. ¿Tienes un objeto favorito? Objeto. Ay, me agarraste en curva ahí. Estás pensando como ingeniero industrial, claro, un objeto. No, estoy pensando como, pues sí, o sea, yo vengo del mundo de los objetos y creo que es un punto de encuentro. Y todos, o sea, al final, todo lo que nos rodea son objetos, ¿no? Sí. A los arquitectos también les pregunto de su edificio favorito, pero primero contéstame el objeto si lo tienes a la mano. Ahorita me agarraste en curva porque sé que lo estamos cerrando, entonces ahorita no se viene una, si estoy en blank. Una obra. Si sale ahorita, te lo digo. ¿Obra arquitectónica favorita? Una obra. Que yo sé que cambia. De repente tenemos modas y nos fascina. O sea, tuve una experiencia muy bonita ahorita que estábamos hablando del viaje de Francia y Suiza que lo estoy planeando. La capillita en Zumbic que se llama San Benedeteg de Zumthor, que es toda de madera. Tuve una experiencia muy bonita porque hay que hacer un hike para llegar. O sea, montañismo. Y luego llegas. Después vengo desde México, llego hasta acá y logré. Y traes el backpack y ahí andas en la montaña y está cerrada. Y te das cuenta que hay que bajar al pueblo y en el pueblo tienen la llave para todos los turistas. Entonces un restaurantito te dan la llave y subes el hike otra vez, abres y tienes la capilla para ti solo. Y por dentro está hecho como un barco. Es increíble, la luz es increíble. Y es un baño de espiritualidad. Genial. Hablando de nuevo, ¿no? Que te cueste. O sea, 100%. El retorno de esa energía que tú le metiste en llegar, te lo da el espacio, ¿no? Y sin lo salado, lo dulce no sabe tan dulce. Excelente. Y bueno, ahora sí, los 6 libros que nos vas a recomendar. Te los voy a pasar, pero primero te quiero decir los que tengo ahorita como que en lectura, porque son unos de mis héroes. Y resulta que el mismo director de arquitectura de Columbia hizo los 2 libros, Mark Wigley. Uno se llama Radio y es la historia de Buckminster Fuller, que para mí, bueno, no sé qué tanto los haya seguido o no, mucho, como diseñador industrial. Leí su biografía que salió hace poco, salió el año pasado o antepasado y la leí el año pasado. Radio para mí es increíble. La mentalidad de este señor, una tesis de hacer más con menos. Su locura claramente era algo autista, genial. Tiene un speech grabado que encuentras en YouTube de 6 horas. 6 horas. Sí, haciendo sus conferencias de 6 horas. Y se va. Y hablaba más rápido al final y querer darle una casa a todo mundo y la casa te la puede traer un helicóptero y tienes fotos con el señor de 70 años con el helicóptero y la casa y volando. Increíble. Y el otro es Mata Clark, que también está escrito por Mark Wigley. Yo Mata Clark lo descubrí no en mi carrera, sino en la maestría. Y para mí es de que, claro, o sea, esa obra que se llama Splitting, que es la casa cortada a la mitad, estás hablando de una persona que estudió arquitectura y llegó a odiar la arquitectura porque no le era suficiente y encuentra que quitándole la función a la arquitectura, en este caso una casa, partiéndola a la mitad, le libera el arte. Porque el arte no puede tener función, ¿no? En el momento que corta la casa, ya no puede funcionar como una casa y se vuelve una obra de arte. Y yo así de que cuando aprendí de él en la maestría, imprimí sus obras y las puse en mi departamento en Los Ángeles. Dije, es que este güey, fenómeno, murió muy joven, cáncer de estómago. En sus juntas con sus amigos que tenían ahí un clan de diseño, siempre veías la botella de tequila porque el tequila le calmaba el dolor del estómago. No sabía él que tenía cáncer. O le hacía olvidarse. Tú también. O que fluyera más el diseño de sus propuestas. Viviano, disfruté mucho platicar contigo. Espero que pronto, siguiente temporada, te vuelvas a sentar conmigo y hablemos de algún tema en específico. Por lo pronto, esta fue una gran introducción. Me gustó mucho tu trabajo, aprecio mucho todo lo que haces de tanto desde la docencia, la práctica y el compartir con el podcast. Creo que empatamos en muchísimas cosas y siempre es padre sentarte con un like-minded person, ¿no? Igualmente lo que acabas de decir, todo eso recíproco y puesto para la siguiente cuando ustedes puedan. Yo encantado. Súper. Pues bueno,
ya no queda más que agradecer a Viviano, agradecer a todos los que nos acompañan, nos escuchan, nos ven. Recuerden que la conversación no se acaba aquí. Estoy seguro que Viviano va a estar muy al pendiente de los comentarios que tengan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Déjenos ahí un buen review en Apple también, eso funciona mucho. Y recuerden que también está el newsletter de Icenaholic y muchos otros proyectos que vienen este año, así que estén muy pendientes. Gracias a nuestros patrocinadores que hacen esto posible y gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras, a Jorge, a López, todo el equipo de Sodi, a Jimena, a Alex y toda la gente que hace que este proyecto de Icenaholic sea una realidad y sobre todo pues a ustedes que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Esto fue Icenaholic. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.